Bueno, a partir de finales de la década del 50 o principios de la década del 60, aparece una señora que se llama Kate Millett, que habla de género, que introduce esta noción de género y dice: el género es un constructo social que se hace sobre un sexo determinado, naturalizando cualidades y aspectos que se creen vinculadas necesariamente al sexo. Y bueno, a partir de acá se abren como muchas corrientes, ¿no? Muchas corrientes que tienen que ver con esta idea de género. Y se empieza a desvincular la noción de sexo y género. O sea, se empieza a desvincular esto de que el género es femenino y tiene un sexo femenino. Bien, también estaría interesante hacer una distinción entre lo que es el sexo biológico, la orientación sexual, la expresión de género o la identidad de género. ¿Sí? Bueno, el sexo biológico está expresado por los cromosomas y por los genitales. En este caso sería lo biológico, macho-hembra, pero también hay intersexuales, aquellas personas que nacen por ahí con dos sexos, que en su momento, cuando nacían con dos sexos, era el médico el que tomaba la decisión de hacer una intervención quirúrgica para dejar un solo sexo, sin importar cuáles fueran las consecuencias de esto que estaba haciendo este médico, ¿no? Bien, la orientación sexual tiene que ver con cómo yo siento atracción por un otro. En este caso también tenemos varias etiquetas. Hay mucha gente que prefiere dejar de lado esas etiquetas y pensarse como un ser humano que le atrae otro ser humano. Pero bueno, tenemos un montón de etiquetas que se las dejo para que las investiguen. Tenemos un montón de etiquetas para dirigirnos a otras personas, ¿no? Identidad de género tiene que ver con quién soy yo, con cómo actúo, cómo me perciben, cómo me siento, cómo me percibo yo, ¿sí? Y esto también se construye y tiene que ver con la cultura y con la sociedad, porque todo lo que ocurre en lo social interviene y también influye en lo que pasa conmigo. La expresión de género tiene que ver con cómo elijo yo presentarme al mundo, ¿no? Con cómo me visto, con cómo me muestro, cómo me hago oír, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta cuando me voy a dirigir a otro que tenemos que tener un respeto, que tenemos que por ahí preguntarle al otro cómo quiere ser tratado, cómo se percibe él, cuál es su identidad de género, ¿no? Para no hacerlos sentir incómodos, no dejar de lado los prejuicios, sacarnos los prejuicios de encima para poder ver al otro que es un ser humano igual que yo. Bien, vamos a entrar un poquito en el tema de la violencia. Igual después en el Zoom seguramente vamos a profundizar un poco más. Pero la violencia de género tiene que ver con esta supremacía, con este estado de subordinación que la mujer tiene con el hombre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el poder, ¿no? Con percibir, desde el lado del hombre, ¿no? Percibir a la mujer con menor poder o menores capacidades o en inferioridad de condiciones, y justamente por esta inferioridad de condiciones puede hacerlas sometidas a su propio poder. Entonces, la violencia de género se va a dar desde el hombre hacia la mujer y no desde la mujer hacia el hombre o desde la mujer hacia otra mujer, porque estos serían otros tipos de violencia, pero en el caso de violencia de género tiene que ver con ese estado de poder de uno sobre el otro. Entonces, la violencia de género puede ser
puede haber diversos tipos de violencia de género. Ya en la clase pasada hemos visto algunos que son violencias propiamente dicho, pero en este caso vamos a hablar de lo que es puntualmente violencia de género. ¿Cómo se puede dar? ¿Qué tipos de violencia podemos tener respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, violencia física, un golpe, un grito, ¿no? Violencia física tiene que ver con el maltrato físico, el causar un daño, un dolor sobre el cuerpo. Por ejemplo, la prostitución. La prostitución tiene que ver con justamente el poder que tiene un hombre al ser el dueño de los medios de producción o al ser el dueño del dinero por sobre el cuerpo de una mujer. A mí siempre me quedó como muy fuerte la frase esa de que cuerpo es territorio. Volvamos a tiempos atrás, ¿no? A siglos, ¿no? Cuando ciertos ejércitos conquistaban territorios de enemigos, ¿qué hacían? Mataban a los hombres, violaban a todas las mujeres, se quedaban, o sea, era como posesión, más allá del territorio, posesión de las mujeres, ¿no? La mujer pasaba a ser un territorio a conquistar. Por eso me refiero a la prostitución, ¿no? Porque hay que pensar a ver si realmente aquella que ejerce la prostitución, si realmente quiere hacerlo o si no le queda otra alternativa, o si la mejor manera de ganar dinero es a través de eso. Bueno, para mí la prostitución entra dentro de lo que es la violencia física, la violencia sexual. Bien. Violencia psicológica, amenazas, no sé, insultos, desmerecer al otro, a atacar su autoestima, ¿no? Dentro de la violencia psicológica tenemos la violencia social y la violencia económica. La violencia económica, esto de no te doy plata porque si yo te doy plata, no... vos te vas a ir no sé, a comprar vestidos, o no te permito trabajar. Si te permito, o sea, si vos tenés plata, podés ser más independiente. Entonces no te permito trabajar para que no tengas plata, para que sigas estando adentro de casa, por ejemplo. La violencia social, que por ahí tiene que ver con las diferencias, las discriminaciones, la violencia sexual propiamente dicha, que la violencia sexual, como hablábamos también en la clase pasada, puede darse también en una pareja, ¿no? ¿Cómo hacemos para demostrar? Es muy difícil de demostrar que hay violencia sexual cuando quien la ejerce es tu pareja. Violencia simbólica. Esto es importantísimo porque es mostrar a través de diferentes cosas, a través de chistes, a través de propagandas en la tele, cómo la mujer sigue estando siempre un paso atrás, siempre por debajo del hombre. Violencia laboral, ¿no? Violencia laboral, donde el hombre va a ganar a igual trabajo, la remuneración del hombre siempre va a ser mayor que la de una mujer. Violencia laboral, a donde, por ejemplo, no sé, yo he leído artículos o pedidos de trabajo cuando existían todavía los avisos clasificados, que decía joven de 18 a 25 años, en lo posible rubia. Si vas a cumplir un trabajo, ¿qué necesidad hay de que seas rubia, morocha? O sea, el trabajo va a ser igual. O sea, para poder participar o para poder tener una entrevista laboral tenías que ser rubia, ¿no? Eso es terrible. Bueno, y eso es la punta del iceberg. Bueno, tenemos maltratos psicológicos, maltratos físicos, violaciones, abusos sexuales, prostitución, acosos,
la mujer ha pasado, y hay países en los que todavía pasa por diversa cantidad de situaciones que son de violencia ejercida sobre ellas, ¿no? Abortos de fetos femeninos, infanticidios de niñas, hechos históricos, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? El conquistar un territorio y violar a las mujeres, el perseguirlas por, no sé, por brujas, porque sabían determinados secretos que tenían que ver con la naturaleza. Hechos históricos, el hecho de no permitirles estudiar, el hecho de no permitirles trabajar, no permitirles votar a las mujeres. Recién en 1947, después vamos a ir viendo, pero recién, mediados del siglo del siglo XX pudieron votar, pudieron tener acceso al voto, porque fíjense, en el contrato social decían que el hombre, o sea, cuando decían hombre, estaban generalizando a toda la humanidad, en realidad no entraban dentro de la categoría de humano, porque no podían acceder a determinados derechos. Acá yo me anoté, a ver, esperen porque tengo un montón bueno, acá, una paradoja, ¿no? Donde dicen, o el universalismo no es universal porque excluye a las mujeres, o las mujeres no son humanas porque quedan fuera de lo universal, ¿no? Como a partir del siglo XVIII comienza todo esto de poder acceder a un derecho igualitario, a ser tratadas de la misma manera en que son tratados los hombres. Bueno, vamos a cortar un poquito el video y ahora continuamos.